El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Mis queridos amigos, esta semana estamos leyendo, así, poco a poco, uno de los libros más curiosos de la Biblia. Curioso hasta el punto de que un padre, que a lo mejor algunos lo conocéis, el padre Teodoro González, Pepe, ¿te acuerdas de él? Que era profesor de historia, él era profesor de historia y era muy simpático, y decía: este libro es el más inspirado de toda la Biblia. Y sin embargo Chus decía: Dios mío, este libro, ¿cómo lo pueden haber metido en la Biblia? O sea, dos opiniones completamente opuestas. Chus decía: pero bueno, ¿cómo? Es sorprendido, ¿no? Y posiblemente la razón es porque se atribuyó su autoría a Salomón y por eso se incluyó. Pero es un libro realmente muy reverente. El libro del Eclesiastés, que significa predicador, o en hebreo, Kohelet. Se puede llamar de estas tres maneras, y seguro que habéis escuchado así. Y es el libro existencialista de la Biblia, ¿no? Tremendo. El tema del existencialismo, yo diría que es como una cualidad que tienen algunas personas y otras no. Es un sentido de la vida muy profundo y muy doloroso, que estuvo muy de moda por otra parte, y nosotros somos particularmente jóvenes, pero en los años 60, pues yo recuerdo que Chus, que nos dio Historia de la Filosofía Contemporánea, y él ¿de qué te ríes? Y él nos decía que había estado en Salamanca dando clase, pues que entonces en Salamanca, cuando él estaba dando clase, por esa época, pues que mucha gente, ¿no?, se cogió unas crisis existenciales terribles, grandes dramas vitales, ¿no? Leyendo sobre todo a estos autores como Sartre, que nosotros ya no nos ha cogido el tiempo. Yo no sé si algunas personas mayores pues los han leído, ¿no? Sartre, Camus, todos estos, ¿no? Que de alguna manera pues insistían, ¿no?, en que la vida es un auténtico absurdo. Sartre decía: la vida es una pasión inútil. Fijaros, qué palabras. Una pasión, es decir, te agobias, te preocupas, sufres, hay drama, pero todo para nada, absolutamente para nada, todo inútil, todo. Y yo tengo de alguna manera este sentimiento, ¿no? Y vosotros, si miráis alrededor, voy a poneros un ejemplo muy tonto: el fútbol. O sea, cuánto drama, cuánto dolor, cuánto gozo. ¿Para qué?
Porque, hombre, si me dices que estamos muy preocupados por la guerra de Bosnia o la guerra de Israel, pues sí, lo entendemos, ¿no? Pero el fútbol. Y como eso, tantas cosas. Por eso algunos autores dicen, mira, la vida verdaderamente es una pérdida de tiempo. Algunos se llegan a suicidar. O si no llegan a suicidarse, pues les cuesta mucho vivir. ¿Para qué tanto? ¿Para qué sacrificarse tanto? ¿Para qué ganar dinero? Una de las grandes paradojas de la vida, fijaros, es que tú te pones una meta. Por ejemplo, llegar a obtener un doctorado. O llegar a un puesto. O adquirir tal cantidad de dinero. Y trabajas por ello. Pero una vez que ya lo has conseguido, los sentimientos de vacío y de futilidad son espantosos. Es decir, no era esto lo que me esperaba. O sea, la gente se pone esas metas pensando que una vez que lleguen a eso, les va a inundar, como decía Sergio, la paz, el gozo, el amor. Pero no, lo que te inunda es terrible y espantoso. Básicamente, hay una crisis que es la crisis de la middle age, la edad media de la vida, ¿no? Que es espantosa. En la cual uno evalúa, ¿no? Evalúa, pues, lo que has hecho en la vida. Y entonces pueden ocurrir dos cosas. O bien que hayas conseguido, o bien que no hayas conseguido lo que buscabas, tus objetivos, pongamos, por ejemplo, a nivel familiar, o a nivel laboral, o a nivel profesional, o a nivel académico, ¿no? Entonces, pues lógicamente te sientes un fracasado, porque no has conseguido eso. Pero puede ser que sí lo hayas conseguido, y te sientes peor. Porque después de haberlo conseguido, te sigues sintiendo infeliz, y ya no sabes por qué. Si eres infeliz porque no lo has conseguido, al menos hay una razón. Pero lo peor de todo es ser infeliz sin razón. Y esa es la vida. Y diréis, ¿y por qué tiene que ser esto así? Es que tiene que ser así. Esta es la mayor bendición que nos puede ocurrir. Si la vida nos proporcionase felicidad, gozo y paz, pues no estaríamos aquí. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? ¿De qué íbamos a buscar al Señor? ¿Por qué íbamos a anhelar otra vida? Por eso el mensaje cristiano es otra vida, es otro tesoro, es otra aspiración. Siempre lo decimos, ¿no? Lo horizontal y lo vertical. ¿Lo horizontal es malo? No es malo. Ahora, como solo vivas del horizontal, como no tengas otra dimensión, pobre de ti. Verdaderamente. Porque o bien todo colapsa, o bien, aunque todo esté de pie, un sentimiento de vacío, terrible, espantoso. Por eso, muchas personas, de un modo u otro, tenemos que pasar por estas crisis, por estas depresiones incluso, por este sinsentido, por estas oscuridades, por esta noche oscura, para poder, de alguna manera, como estar abiertos, esta es la expresión, estar abiertos a la voz del alma. Lo que yo siempre enfatizo y predico, y no me cansaré nunca, es que el hombre vive en dos dimensiones. No solo en una, en dos. No estamos hablando de lo que nos ocurrirá cuando muramos, sino aquí y ahora. Vivimos sujetos al tiempo, al espacio. Eso está claro. Pero hay una dimensión, hay una parte en ti y en mí que vive ya en la eternidad. Y la vida espiritual es aprender a vivir ahí.
yo os he utilizado algunas metáforas como mudarse, ¿no? ¿Os acordáis? Mudarse. Vives en el 5.º piso y en la eternidad pongamos, ¿no? Que está en el 20.º piso. Bueno, pues mudarte. No solamente hacer excursiones, ir y bajar, sino mudarte. Tenemos que, por eso es muy difícil. ¿Cómo podemos vivir al mismo tiempo sometidos, ¿no?, al tiempo y al espacio? Porque tenemos que trabajar, tenemos que atender a reuniones, tenemos familia, tenemos que votar, tenemos que ir a la compra, tenemos que ir al médico. ¿Cómo podemos vivir en el tiempo, pero que realmente vivamos todavía más en la eternidad? Esta es la cuestión del millón. Pero esta es yo creo que es la única pregunta que vale la pena. Alguno dirá, pues me meto en un convento. No es la solución, os lo digo, por experiencia. Creo que os he dicho en alguna ocasión que un padre, el padre Niceto, pues nos decía a nosotros cuando éramos estudiantes, decía, oye, si alguno viene al convento, le sugiero que cuando venga ya traiga a Dios con él, porque si no aquí no lo va a encontrar. Aquí encontrará el prior, el síndico, el tal, el cual, pero no va a encontrar a Dios por ningún lado. O sea, mejor que lo traiga. Tenía su punto. O sea, quiero decir que si tú esperas en la vida espiritual que todo va a ser en la vida religiosa, que todo va a ser muy bonito y muy santo y tal, pues a lo mejor te llevas un gran chasco, ¿no? Creo que en una ocasión una señora de Ávila se acercó a Santa Teresa de Jesús y le dijo, quiero que mi hija sea religiosa. Y le preguntó a la santa, ¿y por qué? Dice, porque quiero pues que se escape del mundo, que huya del mundo, que se aleje del mundo. Y le respondió la santa, pues tenga usted cuidado, porque a lo mejor en el convento se encuentra con 10 mundos. O sea que no es la solución ir a un convento, ni tampoco dejar tu trabajo, sino ¿qué podemos hacer para lo que dice Jesús, atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se nos coma, ni tampoco dejarlo todo como hicieron los monjes, que como sabéis en el siglo IV, por ahí, pues decidieron dejarlo todo, San Antonio el Grande, lo dejaron todo y se fueron al desierto. ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, pues yo creo que necesitamos una gran práctica espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir ni que tengamos que rezar todos los días oficio de lecturas, laudes, hora intermedia, vísperas completas, ni que tengamos que rezar el rosario ni no sé cuántas cosas, no. Puede que ayude, puede que no. Lo que quiero decir con gran práctica espiritual es un desarrollo intenso, intensísimo de la atención, una simplificación de la vida, para que el mundo no nos coma. ¿Nos come el mundo, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pues esa es la cuestión. Y fijaros que yo estoy en un convento, pero bueno, estoy también en la calle Juan de Peñalver, o sea, algo me come. Y en cuanto salgo, me está comiendo. Lo noto, ¿eh? No era lo mismo vivir en Hong Kong que vivir en Juan de Peñalver 40. Es decir, la estimulación, ¿me entendéis, no? La estimulación. Cierto, vamos los miércoles al Maranata, rezamos y tal, ¿no? Pero vivimos en un mundo que nos come. Primera pregunta, ¿queremos que nos coma, sí o no? No. Me encanta oír eso. No queremos que nos coma, ¿verdad? Porque claro, Jesús dice, soy la luz del mundo. Si a nosotros nos come, ¿qué queda? Vamos a empezar por la simplificación. Mira, hay momentos, fijaros, lo que voy a decir puede parecer tonterías.
Todo está aquí, en la mente. Todo está aquí en la mente. Y despilfarramos mucha de la energía que tenemos aquí también. Por ejemplo, algo muy simple. Cuando vas en el ascensor, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando vas en el ascensor? Vas pensando, ¿verdad? Imagínate que te dedicas a respirar, calmarte. Tienes que ir de todas maneras, ¿no? A veces va gente contigo, a veces sola. Un momento de respirar. Cuando estás en el váter, cuando te duchas. Es cierto que en muchas ocasiones tienes que trabajar, por supuesto. Pero si fuésemos conscientes de que esta cabeza que tenemos, pues hay que entrenarla. Hay que entrenarla, porque no vivimos en el siglo XII, ni XIII, ni siquiera en el XIX o XX. Vivimos en el XXI, donde estamos expuestos a excesiva estimulación, ¿sí o no? Excesiva estimulación. Fijaros, yo siempre lo digo, por cientos de miles de años. O sea, el hombre moderno, pongamos que nació hace 200.000 años. El hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, hace 200.000 años. Bueno, desde hace 200.000 años hasta ayer, el hombre estaba en el campo, andando, corriendo, expuesto a ambientes naturales, puros, trabajando. No digo que todo fuese perfecto en absoluto, pero a nivel de estimulación mucho más sana. De repente, en cuestión de 40 años, 50 años, es que ha sido tremendo. Yo recuerdo de niño, pues veíamos la televisión un rato oías la radio, pero el resto del tiempo estabas expuesto a, mejor dicho, estabas corriendo y moviéndote y viendo a la gente y viendo el campo. Todo ha cambiado en 40 años. No puede ser, yo estoy asustado, o sea, yo no sé qué puede salir de esto. Yo tengo un sobrinito que, pobrecito, desde antes de nacer ya estaba con las máquinas. No sé qué podrá salir de esto. Pero bueno, para nosotros, concretamente, ¿no? Yo os invito a la simplificación, a respirar, a rezar cosas muy sencillas como: Señor, estate conmigo. Ven conmigo, ven Señor Jesús. Espíritu Santo, ven sobre mí, Abba, Padre. Permanentemente. Seréname, cálmame. Tenemos muchas ocasiones, como habéis dicho antes, es decir, nuestros estados mentales básicamente son atención, como ahora, ¿estáis atentos? Espero. Pero cuando ya no tenemos que dirigir la atención a nada, la mente se dispara, haciendo el tonto. Y entonces empiezas a cavilar. Bueno, pues todo eso es energía que se está consumiendo. Ojalá esa energía la pudiéramos... Por eso, fijaros qué bonito, ¿no? Los religiosos antes hablaban mucho de la palabra recolección, recogerse. A mí siempre me pareció muy cursi y muy ñoña, el recogerse. Pero ahora me parece encantadora, es decir, que tus energías no se dispersen. Recoger tus energías. A mí, imaginaros que os decir, bueno, pues voy a... Y esto que estoy diciendo no es hablar por hablar, porque va dentro de lo que es la esencia del dominico, contemplar. Contemplar, ¿no? Primero contemplar, luego, pues eso, compartir. Bueno, pues contemplar, recoger las energías, no despilfarrarlas. Incluso, fijaros, he dicho pensando, Dios mío, y no es ninguna bronca contra nadie, contra mí mismo, hablando. ¿Cuántas energías no despilfarramos hablando?
La práctica también de los monjes y monjas era hablar muy poquito. Santo Domingo, yo me acuerdo que tiene un cuadro así. Hay que hablar. Pero también dice el Evangelio, de toda palabra ociosa tendréis que dar cuenta. Bueno, pues hablar menos. Hablar menos. No, es decir, cuando digo hablar menos quiero decir cortar la verborrea. Cortar la verborrea. El exceso inútil, innecesario. Los mensajitos. En fin. Calmarnos, serenarnos, centrarnos. Yo creo que esto es absolutamente... Y fijaros, y aunque nada más sea a nivel psicológico, por pura salud mental, y por supuestísimo a nivel espiritual. Yo lo veo necesario, ¿no? Centrarme, serenarme, respirar. Y que seamos como una especie de condensador espiritual, un centro de energía, que podamos irradiar bondad. El Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros, ¿no? Con una misión, nos ha colocado en un lugar. El trabajo que hacemos, que desempeñamos, no es una maldición, no es una cruz. No es solo, pues, oye, es que no me queda más remedio. Es una oportunidad preciosa de ser creativo, de transmitir algo. Es muy triste no tener nada que hacer, de verdad, ¿a que sí? Es muy triste no tener nada que hacer. Es bonito decir, oye, pues yo puedo contribuir a algo, puedo ayudar, puedo acompañar. Me lleno de gozo al decir, puedo predicar, puedo transmitir la palabra del Señor. ¡Qué bonito! Bueno, pues tú, querida hermana y mi querido hermano, por humilde que sea lo que tienes que hacer, es tu tesoro. Valóralo. Esa es una manera de vivir en la eternidad. Y ahí llénalo de espíritu. Nines, por ejemplo, que da clase a los niños, dichosa tu cariño, que tienes la oportunidad de hablarles del Señor y de transmitirles algo tan bonito, y llevas haciendo tantos años. Y cada uno en vuestro trabajo, ¿no? Duro que es. Y también es eso, pues compartir con nuestros hermanos y hermanas la dureza de la vida, ¿no? Por eso, antes se hablaba, qué bonito, ¿no? La santificación de la vida, me parece fenomenal. Se acabó convirtiendo en algo muy ñoño, pero es muy hermoso. Es decir, dar sentido. ¿Y quién es el que da sentido? El Espíritu. El Espíritu es sentido. Me parece hermosísimo. Entender al Espíritu Santo como eso, como lo que da luz, color, vida, sentido a las cosas, al trabajo, a la compañía, a hacer una comida. Fijaros eso, a limpiar la casa. Pues quiero que mi familia se sienta más cómoda, ¿no? Y vas limpiando. Fray Escoba, nuestro querido Fray Escoba, él lo vivía, barriendo los claustros, ¿no? Y siendo el último, pero lo hacía con tanto amor, con tanto cariño, que para nosotros es una inspiración. Verdaderamente no hay nada, absolutamente nada, que no pueda ser dignificado, que no le podamos dar sentido, que no podamos decir, el Señor está aquí, porque si no está aquí no está en ningún lado. Yo me acuerdo cuando estaba en Hong Kong, que en un lugar tan difícil decía, aquí está el Señor, porque si no está aquí el Señor no está en ningún lado. Pues que lo podáis decir igual, el Señor está en mi oficina, porque si no está aquí no está en ningún lado, y en mi trabajo, y en mi casa, y con mi familia. Y vivir esa aventura, ¿no? De dar sentido a las cosas. Porque las cosas no tienen sentido, by the way. Nada tiene sentido. Todo es un absoluto absurdo. Como dice el Evangelio. El Eclesiastés. Todo es, exacto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tiene sentido. ¿Para qué? Pero el sentido se lo podemos dar nosotros.
¿Con qué? Con el don de Dios, con el Espíritu. Un abrazo, un cariño, una sonrisa, un beso, una palabra amable, cambia la vida. Y eso es lo que, eso es el Espíritu, ese es el don, ese es el sentido, que la vida no lo tiene. Por eso Teodoro Niceto decía, si vas al convento, llévate al Señor, porque si no, no lo vas a encontrar. Yo diría, si vienes a la vida, tráete el sentido, porque si no, en la vida no lo vas a encontrar. En la vida no vas a encontrar el sentido. Solo vacío. Por eso, pero nosotros lo podemos encontrar, porque lo hemos encontrado. Hemos encontrado el sentido profundo de la existencia y lo queremos transmitir y eso, como colorearlo, para que tenga otra alegría, otro tono. Gloria al Señor. Gloria al Señor.